Mauricio, ¿estás solo? Fede ahí. ¿Qué dice acá? ¿Me escuchas? ¿Qué dice acá, muchacho? Dominique, ¿qué dice acá? Pues ya voy a la pantalla. Bueno, si ven. Buenos días. Se equivocó de camino. Perdona. Quase, um peitinho. Gloria María. Músculos cutáneos de la cabeza. Músculos de la cabeza, músculos de la cara, músculos musculares, y a ver, escuchen mis jóvenes. ¿Quién a conciencia
Bueno, revisar a ver si si habla usted de inervación, ¿qué han revisado así superficialmente de la inervación que tienen los músculos que hay en la configuración de la cabeza en el caso? Sobre todo en los ramos, que también fijemos Dani, América, Silvia, Esmeralda, Maridielo, Novoa, Rancés, Domenique. Chicos, son músculos de la expresión facial, la inervación motora a expensas de ramos o filetes provenientes del séptimo par craneal facial. Desde el punto de vista sensitivo, sí, la sensibilidad y la inervación de la foto que te la cara es a expensas de ramos del quinto par craneal. Pero la motora, ¿sí? Y para estos jóvenes, como estamos iniciando el estudio de músculos, tienen que recordar que una cosa, todas las estructuras que se han revisado en los huesos, todo. Óseos no articulares. ¿Sí? Pues bien, entonces, como ya hemos revisado todos los huesos, de todos estos tienen que acordarse. Por ejemplo, del frontal, los arcos superciliares. El hueso opuesto, que está en la parte de atrás, occipital. Obviamente me estoy refiriendo a los detalles anatómicos que están exocranealmente. ¿Qué es el occipital? Protuberancia, que es lo más prominente. ¿Qué más? Líneas bucales. Líneas bucales. Y si seguimos así, jóvenes, pues ahí, por ejemplo, ya hemos comentado las inserciones del inicio y término del primer músculo que vamos a revisar, que se llama el músculo epicraneal. Dice, son alumnos que se han equivocado. Anatomía 1. A ver, pasen para conocerlos, Adelante, señorita. Ahí. ¿Su nombre es? Jacqueline Valdivia. Jacqueline Valdivia. Valdivia. ¿Y usted? Fabiola Valverde. Primera vez que la veo. Bienvenida, señorita. Estamos en el salón unidad de la familia de la 1. Pásenme.
A la materia de recuerdo jóvenes. Haz por su presencia. Aprovechando el esquema. ¿Qué más aquí? Reborde infraorbitario. Y cuando hablamos de reborde estamos refiriéndonos a qué huesos. Maxilar, malar o cigomático. ¿Qué más de aquí? Los huesos nasales. ¿Qué más para la inserción interna del auricular de los párpados? Las crestas que constituyen el surco nasolacrimal, cresta anterior y posterior. ¿Qué más, jóvenes? Osita nidiforme, la eminencia canina. Digo, ¿te llama? Así van a ver también, 7, pues haré más iniciales, ¿saben? Que si no muestran evidencias de que están estudiando, para invitarlos más al estudio. Línea oblicua externa, borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y en su parte más superior, aquí mismo, a la apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Luego, sínfisis mentoniana, borde inferior de la mandíbula. Si logran ver, el arco cigomático, que tiene una cara externa e interna, borde superior, borde interior. Esto es lo que señalaban antes. ¿Sí? Y tiene una estructura prácticamente de las mismas características endobucal. Línea oblicua interna o línea milo-interior. ¿Sí? Y aquí está la apófisis coronoides, la escotadura. Todo esto es rama. Yo estoy señalando esto. Branche. Está ahí durmiendo la mujer. Cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Cara interna. Algunos simplemente dicen que el ángulo de la mandíbula, pero para efectos de mejor entendimiento y hacer relación ya con la estructura muscular que tiene la nación, tu velocidad más el D en la misma superficie opuesta. ¿Se llaman jóvenes? Voy a suspender la clase. Así. Así se dice que levante la mano, ¿quién sabe? Suspendo clase. Delegado. Tubérculo. El
Tomo quinto de PRI ya está agotado. La primera página del tomo 6 de PRI. Ay, ay, ay. Claudia. Tu velocidad de hijo de idea. Igual, inserción de músculo y yo voy a tiro de video. Te digo video, perdón. A ver, a nivel de esta superficie, pero endobucalmente, ¿qué hay? Fuerte. Apófisis genital. Apófisis genital. Chicos, les estoy haciendo recordar sus superficies porque van a tener inserciones de los músculos que vamos a realizar hoy. Se llama dice, se llama salud. Es una fosa jóvenes, fosa submaxilar. Y por debajo de las apófisis genital va la posterior. Bueno. Y ahí tienen los diferentes músculos. Un único músculo que recubre la crota. Epicraniano u occipito frontal. ¿Sí? Porque solamente tiene dos porciones de vientre. El vientre occipital y el vientre frontal. ¿Qué músculo más hay? El auricular de los párpados. El procurador de la ceja, transverso de la nariz, el elevador común del labio y del ala de nariz, cigomático mayor, auricular de los labios, platisma o músculo cutáneo. Y esto ya es la región cervical por si acaso, pero se los escribo porque tiene inserciones en el borde inferior de la mandíbula. Y puede haber fascículos que lleguen inclusive hasta la conexión labial. Para eso tenemos esos músculos jóvenes en gran parte de los que les acabo de mostrar. Son músculos que por la propiedad que tienen de inserción en una sola es ósea y mínimo la otra tiene que ser en tejido blando. Cuando me refiero a tejido blando se refiere a la capa más profunda de esa piel. Entonces producen las diferentes expresiones de la rostro. Y no solamente expresiones, nos dan forma a nosotros. Muy aparte de la configuración ósea. ¿Sí? Denotan nuestra identidad. Entonces, y aquí están algunos gestos de la expresión. Obvio para algunos, más o menos a mitad de julio. También para la mayoría de repente, la segunda expresión. ¿Sí? Y esto no denota ninguna de estos dos. ¿Qué hay en el ejemplo? ¿Es igual? ¿O ven algo que les llame la atención? ¿Qué opinan que levante la mano? ¿Qué medida? ¿No la escucho? No la he escuchado. ¿Viste? ¿Alguien quiere opinar? Claudia. Chicos, antes de parar, lo que están viendo ustedes es una asimetría de la comisura. Esa es la primera definición. Lo normal es esto. Y la otra comisión es como está caída. ¿Por qué está caída? Porque tiene una alteración en la inervación del nervio facial. Lo que clínicamente se llama el diagnóstico de parálisis facial periférica. Porque hay otro tipo de parálisis. ¿Sí?
Bien, jóvenes. Entonces, lo primero que tienen que recordar ustedes es músculos en la región de la cara y el cráneo. Uno, 3. ¿Saben? Todos los músculos generalmente se las agrupan o se ubican ¿dónde? En el entorno de cavidades. ¿Y qué cavidades tenemos en la cara? Orbitaria, nasal. ¿Sí? Luego, lo que ya también se lo sigue haciendo, al menos una de sus inserciones tiene inervación cutánea en la capa más profunda. Luego, prácticamente la mayoría carece de tendones, y si los tienen son tendones de fibras cortas y pequeñas. ¿Y qué más? Obviamente, por tener esa característica en cuanto a inervación, ¿qué hacen? Reaccionan con la fibra diferentes. Y eso nos nota que los signos de la expresión facial determinan nuestra fisonomía o nuestros diferentes estados de ánimo. Y lo que ya también dijimos, todos son inervados por algún filete o rama del séptimo par craneano, desde el punto de vista motor. ¿Sí? Porque también tiene inervación sensitiva. Excepto 4 músculos que también se ubican en la cara, que son los músculos responsables de la masticación o de mover la articulación temporomandibular. Los músculos masticatorios. Primer músculo, jóvenes. Inserción de inicio del vientre o porción occipital. 2/3 externos de la línea nucal superior. ¿Sí? ¿Dónde más puede tener inserciones? En la apófisis mastoides. A través de un tendón ligeramente cuadrilátero y después las fibras constitutivas de este músculo se dirigen hacia arriba. En un trayecto corto por la disposición de la calota y de las fibras musculares es cuadrilátero. ¿Y luego qué? ¿Dónde se inserta anterior o anterior superiormente? En esta estructura aponeurótica, que se llama la galea aponeurótica. Galea aponeurótica. ¿Qué es estructura? Tendinosa, que es parte configurativa de este músculo craneano. El otro vientre, ¿dónde se inserta? Superiormente, ¿dónde? En el borde anterior de esta galea aponeurótica. ¿Y dónde su inserción de término? En la superficie del reborde orbital, del arco superciliar. Ahora, esta inserción a este nivel, la mayoría de sus fibras terminan ¿dónde? En tejido blanco. Y se confunden con las fibras, obviamente, que están en el entorno de la cavidad orbital. Entonces, este músculo así comentado, jóvenes, que se llama el músculo epicraneano, con estas 2 porciones, aplanado, y ahí tienen nuevamente las otras porciones. ¿Qué hacen, jóvenes? ¿Qué relaciones anatómicas tienen? Hasta ahí hemos hablado de las inserciones. ¿Qué relaciones anatómicas? Y para hablar de sus relaciones anatómicas, prácticamente es un músculo aplanado. ¿Qué cara es esta que están viendo de este músculo? La cara externa o superficial. ¿Y con quién tiene relaciones anatómicas? Con la piel que recubre la carótida especial, se llama cuero cabelludo. Y
prácticamente se adhiere fuertemente esta superficie de este músculo al cuero cabelludo. Por eso es que lo arrastra consigo cuando se produce el movimiento de estas diferentes porciones de este músculo. ¿Y qué pasa con la cara opuesta? ¿Con quién va a estar la relación? Con la misma calota. Y la adherencia que tiene respecto a la calota es diferente a la adherencia que hemos comentado del cuero cabelludo. Se flaxa. Entonces, como que este músculo epicraniano se desplaza en la superficie del periósteo de la calota. Y si tiene este tipo de relaciones, jóvenes, ¿qué acción tiene este músculo? Dependiendo cuál se considere como punto fijo de ilusión. Si es la reacción occipital, ¿qué hace? Obviamente todo el resto de la configuración la rapidez hacia arriba y hacia atrás. Y si el punto fijo es en la región del arco superciliar, ¿qué pasa? Denota, jóvenes, el individuo de la formación del pie es transversal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en cuanto a la inervación, quien lo inerva son ramos, específicamente los ramos temporofaciales que lo siente proveniente del séptimo párpado. De ahí tienen el resumen de este músculo que vamos a revisar, la porción occipital, la porción frontal, las sensaciones que tiene, de lo que les he comentado, y las funciones específicas. En la misma recubierta de la calota, algunos lo describen cuando se revisa oído, están tres músculos jóvenes, estos que están acá. Los músculos auriculares. Y por estar en relación con la superficie esta del epicraniano, le consideran como accesorios de este primer músculo. ¿Y a qué músculo se refiere? Lo que tenemos acá en este esquema, que es el auricular superior, el auricular posterior y el auricular anterior. Y si completamos un poquito la idea de la revisión muscular referente al pabellón auricular, a estos tres que les acabo de comentar, les considero como músculos extrínsecos, porque están, digamos, en el entorno del pabellón auricular, y los que están en la misma superficie del pabellón se llaman los músculos intrínsecos. Ahora, ¿por qué no le dan importancia en la descripción anatómica de estos tres músculos? Porque son músculos jóvenes que no están desarrollados en nosotros. Los tenemos sí, pero no están desarrollados. Y en quienes realmente están desarrollados sensibles. ¿De quién? ¿En quiénes, señorita Carly? Está pensando en que ella le va a regalar la mamita y si va a aprender o no los programas de comida que va a mirar todos estos días en televisión y se le va a quemar el arroz todavía de fin de semana. ¿En quiénes jóvenes? Brigitte. Los animales, perdón. ¿No han visto los animalitos cómo hacen eso? Dejamos la región epicraniana. Esta es la disposición, jóvenes, que tiene la porción frontal del epicraniano, dejando un espacio entre ambos. Obviamente están más pegados en la región inferior, como que se van separando hacia la región superior. Siguiente músculo que vamos a revisar. Vamos a ir así descendientemente. Cavidad orbitaria, cavidad nasal y cavidad bucal. El músculo más superficial y que prácticamente condiciona la apertura de la hendidura palpebral es el orbicular de los párpados. Y por la disposición que tiene,
entra en la configuración de un músculo aplanado, rodeando la órbita. Y por la otra estructura que hay a ese nivel, tiene dos porciones. Lo que estoy señalando es la porción palpebral, que el nombre lo dice. ¿Por qué tiene esa denominación? Porque está en relación con los mismos párpados. Y lo que digamos está en el entorno del reborde orbitario de la porción orbitaria. ¿Sí? ¿Qué inserciones tiene? Una inserción medial o interna y una inserción lateral o externa. O lo mismo que decir en la superficie del ángulo interno y el ángulo externo de la tuba. ¿Y en qué lugares específicamente? En el ángulo interno. ¿Lo hace a través de qué estructuras? De dos tendones. Un tendón directo y un tendón reflejo. El tendón directo, ¿dónde se inserta? En el labio anterior del canal nasolacrimal. Y eso va a estar en relación con la apófisis frontal del maxilar o apófisis ascendente. Luego, el otro tendón que no se ve acá es el tendón reflejo. ¿Dónde se inserta eso? En la cresta del húmerus. Es decir, en la cresta anterior y en la cresta posterior de la comunicación del canal nasolacrimal. ¿Por qué no les muestro el esquema? Porque se supone que eso lo hemos revisado cuando hemos hablado de ellos, huesitos. ¿Sí? Ahora, obviamente aquí hay una estructura que es característica en la conformación del globo ocular y que tiene que ver con el inicio y la conformación del conducto nasolacrimal, que se llama, y eso que se ve en el ángulo interno de la óptica, las carúnculas lacrimales. Son como dos orificios que están a ese nivel, pero esa estructura última que acabo de comentar, jóvenes, prácticamente no tiene o no influye en su funcionamiento el auricular de los pájaros. Quien participa en el funcionamiento de esta última estructura que les acabo de comentar respecto a lo que es vía lacrimal es el músculo de Horner, que está por detrás de este músculo, más profundamente. Creo que hay un esquema por ahí para explicarle la pregunta. Y después de este inicio, jóvenes, ¿qué pasa? ¿Cómo son las filas? Elípticas. Y en el caso de la porción inferior, tiene una concavidad superior y en la otra una concavidad inferior. ¿Y dónde termina? Como entrecruzándose las fibras del superior e inferior, el tejido blando del ángulo externo de la órbita. A este nivel. ¿Listo? Y obviamente aquí va a estar en relación con qué? Con este músculo lateral que ya es configuración de lo que es la del cigomático, que es su inserción superior. ¿Listo, jóvenes? De relaciones anatómicas. Obviamente la cara profunda, la que no se ve en el esquema, ¿con quién va a estar en relación? Con los arcos superciliares. ¿Con quién más? Con la porción inferior de la parte frontal del epicraniano. ¿Con quién más? Con el corredor de las cejas. Inferiormente, ¿con quién? Cubre ¿a quién? Al elevador común del ala de la raíz y el labio superior. Cubre en su inserción de inicio ¿a quién? Al elevador propio del labio superior, al cigomático menor y al cigomático mayor. Ahora, ¿qué tiene el borde supraorbitario a ese nivel? Fíjense. El agujero o las cortaduras supraorbitarias, ¿cierto? Y por ahí transcurren estructuras neurovasculares. Obviamente, para guiar a este músculo y obviamente también establece relaciones anatómicas con esas estructuras que acabo de comentar. ¿Quién lo inerva?
ramos provenientes del séptimo parte. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿cuál es el músculo que realmente condiciona, o que realmente tiene una participación directa en lo que es esto, que es la hendidura palpebral? Dice que es el párpado, la porción superior del auricular de los párpados. Eso realmente lo trabaja. Y esto prácticamente es por gravedad. Quien también participa en este funcionamiento es otro músculo, que se lo describe ya como músculo extrínseco del globo ocular, que es el elevador del párpado superior. Son dos músculos, uno lo estamos revisando y otro queda pendiente cuando hablemos de estos músculos extrínsecos del globo ocular. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí este primer músculo en relación a la cavidad orbitaria, para que vean la disposición de las fibras y las inserciones de los dos tendones que les he comentado en relación a la configuración del canal nasoorbital, cresta anterior y cresta posterior. Lo mismo, lo que les decía, la porción palpebral es esta, la que prácticamente cierra la hendidura palpebral, y esta es la porción inferior. Y este es el músculo de Horner. Este músculo de Horner tiene una inserción proximal en la cresta del lóbulo y una inserción distal en los querelles, en las dos carúnculas lacrimales. ¿Y qué las hace a la carúncula? Como que, digamos, succiona hacia las lágrimas para llevarlas al canal nasoorbital o a la vía lacrimal, y después desembocar en el meato nasal inferior. Y para que tengan una idea más o menos completa de lo que es vía lacrimal, jóvenes, la vía lacrimal se inicia, que tiene la cavidad orbitaria en su ángulo superexterno, la fosa para la cavidad lacrimal, ¿no es cierto? Aquí está la glándula, tiene sus conductos secretores, las vierte así como indica la flecha. ¿Y a dónde llega? ¿A dónde llega? Primero llega a lo que se llama la laguna lacrimal. Y la laguna lacrimal está constituida por quiénes? Por la conjuntiva palpebral, la córnea, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? El mismo movimiento palpebral condiciona que las lágrimas se desplacen hacia el ángulo interno del ojo. Las desplaza así, obviamente con la intención de lubricar y proteger al globo ocular, y después ese músculo de Horner que hace, van a es como que la succiona y la lleva al conducto nasolateral. Obviamente que cuando hay una hipersecreción se hace más manifiesto. ¿Y qué van a hacer a mediados de julio, Adela? Tú no vas a hacer, pero pues se va a iniciar. Lloran y moquean simultáneamente. Sí, está en el caso, sí. Y esto es lo que decía jóvenes, las cálculas son estas. Y ahí trabaja el músculo del cuerpo. Y obviamente aquí sus sensaciones distales son a ese nivel. Siguiente músculo, jóvenes. Estamos en el entorno de la cavidad orbital. Medialmente y superiormente, el primero que hemos comentado, está el superciliar, o también le llaman el corrugador de las cejas. Inserciones en la parte interna del arco superciliar, acá, jóvenes, y después sus fibras se irían hacia arriba y lateralmente contornean la escotadura o agujero supraorbitario y terminan en la piel más o menos de esta región, formando como una especie de arco en la superficie esa de la cavidad orbitaria. De relaciones anatómicas, obviamente van a estar en relación con el músculo prócer, que está medialmente y cubierto en parte por la parte más interna de lo que es el auricular de los cámaros. Inervación ya está por demás establecida. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el trabajo de este músculo? Condiciona esto. La
pronunciación o la formación de pliegues terminales. Y eso que denota en el individuo el enojo, la impaciencia. Y también puede estar relacionado con eso de dolor, otras expresiones de los otros músculos. Pero fundamentalmente es el enojo y la impaciencia. Siguiente músculo. Medialmente, algunos dicen como si fuese un accesorio de quién, de esta porción del músculo o la porción frontal del epicráneo. Inserciones. Esto ya no es a la órbita joven, sino que es un músculo descrito en la configuración en el entorno de la cavidad nasal. Inserciones en el cartílago lateral de la nariz, en el borde inferior de los huesos propios de la nariz o simplemente huesos nasales, y en la región profunda del frontal. De relaciones anatómicas, obviamente la parte más lateral, su inserción de inicio, cubierto por estas fibras del auricular, presente con tejido difuso, y las fibras superiores prácticamente se confunden con las inferiores que fijan la porción frontal del epicráneo. Obviamente es en la porción profunda de la piel a ese nivel. Inervación ya lo saben ustedes, y esto por tener las fibras la misma disposición que el frontal, que hace coadyuva hacia la porción frontal del epicráneo. No tomar qué tipo de pliegues, seguimos en la descripción de los músculos de la nariz. Se llama el músculo transverso. Y para que ustedes no se olviden de este músculo, jóvenes, es lo que se colocan algunos deportistas en esta región, como una cinta, cuando fundamentalmente van a hacer competencia deportiva en las zonas de altura, sobre pretexto de que eso les ayuda al trabajo de los músculos. Entonces, ¿qué forma tiene este músculo? Tiene una forma triangular y la base está lateral. ¿Y qué inserciones de inicio tiene? Fácil. En el dorso de la nariz a ese nivel, y a ese nivel que hay de la configuración de la nariz joven, hay cartílago nasal. Y de esta inserción de inicio, después, cuando ponemos el dorso de la nariz, ¿qué hace? Tiene dos fascículos de término. Un fascículo que se va hacia la región posterior de las narinas o ventanas nasales, y la otra se va a la comisura nasogeniana, este pliego que tenemos aquí lateralmente. Así termina el transverso de la nariz. ¿Listo? Y puede haber fascículos inclusive que se lleguen hasta la fosita miliforme. De relaciones anatómicas, obviamente cubre a esta región de la nariz. ¿Y qué hace? Si tiene esta ubicación, jóvenes, condiciona que a la apertura mayor de las alas de la nariz o las narinas, como ampliando el diámetro de las fosas nasales. La acción, jóvenes, ya les acabo de comentar. En la parte inferior que tiene, o en el subtabique, no se ve ahí, jóvenes, porque está por detrás del auricular de los labios, ese músculo. ¿Qué cosita hay ahí? Mirtiforme. El músculo que ocupa esa cosita es el músculo mirtiforme. Y este músculo mirtiforme, jóvenes, que es pequeño, de disposición radiada, inmediatamente ubicado debajo de las aperturas nasales, algunos dicen en el subtabique, como se lo dije hace un momento. ¿Qué inserciones tiene? Obviamente en la fosita mirtiforme, después termina en la región del subtabique y después se va al cartílago en la parte inferior de la conformación de la nariz. Y la acción de este músculo, como se dice, prácticamente nulo el trabajo de como si estuviese fraccionando hacia abajo del cartílago a ese nivel de la nariz. Por tanto, es un depresor de la nariz. Y luego viene
el dilatador propio de las aberturas nasales. Esto debe estar en la misma superficie de las narinas. Inserciones en el mismo borde posterior del cartílago del ala de la nariz y termina en este pliegue, en el pliegue nasogeniano. Y lo que hace este músculo es darle mayor pronunciación a esta comisura. Y aquí tienen al mirtiforme, jóvenes, y aquí tienen al último que hemos comentado, al dilatador propio de las aperturas nasales. Este es el mirtiforme, jóvenes, ahí está la disposición radiada, obviamente por detrás de este músculo que es el orbicular de los labios. Este es el mirtiforme. Y nos vamos a la configuración de la boca. Y para que sea entendible esta descripción de los diferentes músculos ubicados en el entorno o en la misma configuración de los labios, el primero y superficial y que da forma a los labios es este, que simplemente se le conoce como el orbicular de los labios, pero en su conformación así completa se habla de un semi-orbicular superior y de un semi-orbicular inferior. Ese es el primer músculo. Y después los demás músculos, ¿cómo se ubican? Por encima o superiormente a la boca para que sea más entendible, y las otras inferiormente, y hay un grupo que está lateral. Entonces, ubicamos así, el único músculo que condiciona el cierre de la hendidura bucal se llama, señorita Arlet, Anaí, Laiteca y Torres, el orbicular de la boca. Muy bien, señorita. ¿Está usted lúcida ahorita? ¿Y los demás músculos qué hacen, jóvenes? Los demás músculos hacen el mecanismo inverso. Ayudan, porque el auricular también abre, pero quienes contribuyen a esta apertura son los demás músculos que dan hacia arriba, hacia abajo o lateralmente. ¿Sí? ¿Qué inserciones tiene el semiorbicular superior? Su inserción de inicio la describen en dos fascículos a este nivel. En el tejido blando ubicado medialmente en la configuración de los labios es una, y la otra es en el surco nasolabial, o también le llaman de lo que es la ubicación de los incisivos superiores. Esas dos porciones así de inicio medialmente del semiauricular superior, obviamente es para un lado, en este caso el izquierdo, y el otro para el lado derecho. Se describe la misma configuración en la conformación de las fibras del semiauricular inferior, pero no hay estructuras así definidas, más el tejido blanco, y después las fibras elípticamente organizadas lateralmente. Pero sí ambas después, tanto el semiauricular superior como el inferior, donde tienen su inserción de término en las comisuras labiales o en el ángulo de la boca. Y cuando llegan a este nivel, ¿qué hacen? Las fibras se entrecruzan de superior a inferior y de inferior a superior. ¿Sí? Dando esta configuración como si fuesen L's invertidas. Ahora, estos músculos con estas inserciones y esa disposición de las fibras, jóvenes, es el que da la forma angular. Significa eso de que hay individuos que tienen mayor desarrollo muscular
que en otros. Y generalmente en el varón hay más, entre comillas, más masa muscular que en las mujeres. Y si consideramos el aspecto étnico, ¿quiénes tienen más desarrollo de este músculo? ¿Quiénes de la gente pura, los amigos, morenitos? ¿Sí? A ver, y si seguimos ahí sin necesidad de apliquemos la imaginación. Aquí el músculo está desnudo. ¿Sí? Impúdico. ¿Con quién tiene relaciones acá? A ver, ¿con quién? Tanto esta superficie del labio del auricular superior como del auricular inferior. Fuerte, pues ahí viste. La piel de jóvenes. Y la piel que recubre al labio superior esto es claro. Obviamente también va a ser diferente en el varón que en la mujer. En el varón se me ven bigotes. ¿No es cierto? Y la cara opuesta. Ya no le quieras arrechar un poco que tiene pues. Y la cara opuesta, jóvenes. O no tiene recubierto. La mucosa labial, que es la misma que la mucosa gingival. Y esto lo vamos a revisar con más detalle, jóvenes, cuando revisemos el sistema vocal. Entonces, ahí las relaciones anatómicas. ¿Y qué más de la configuración, jóvenes? Ese es lo clásico en la descripción del auricular de los labios, lo clásico. Dime, ¿qué falta? Nada, aquí lo he dicho como configuración, no habla de fijación de interacción sobre ella. ¿Cómo está la tabla? ¿Qué falta, Javier? Estoy leyendo, espérame, Lupe. Sigue leyendo. Valentín, ¿se acuerda usted cuando tenía recién nacida? Cuando le buscaba la tetita de la mamita, si le dio lactancia, por supuesto, de repente hacía puro biberón nomás. Jóvenes, se ve que el auricular de los labios tiene algunas fibras así de disposición anterior o posterior, opuestas a estas. Y que esas tienen mayor desarrollo de quienes, de los recién nacidos, de los niños de corte. Y que propicia fundamentalmente lo que hace ese músculo, que se va dando toditos ya, la pulmonía, succión. ¿Sí? Entonces, por eso es que en la descripción del adulto ya no le da mucha importancia, no, pero el niño sí existe. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en cuanto a la inervación, ahora, las relaciones anatómicas lo he dicho superficialmente piel y profundamente mucosa. Pero ¿qué más tiene, jóvenes? Tiene una vasta integración sanguínea. Por eso que una herida de progresión que se produce tanto en el labio superior como inferior, el sangrado es profuso. Tan igual como es la irrigación del puro cabello. ¿Estamos? Luego, en cuanto a la inervación, jóvenes, aquí sí hay diferencia. El seno auricular superior o ramos provenientes del temporofacial del seno y el inferior es del cérvico-facial. Y la acción de este músculo, ¿qué hace, jóvenes? Una primera ya se les comenté, el cierre de la mandíbula, el cierre de la boca. ¿Sí? Otra también ya les comenté, la succión de los niños. ¿En quién es más? ¿O qué otra función tiene, jóvenes?
A ver, nena, ¿estás inspirada? No escucho. El ojo. ¿Sabe lo que es ósculo? Diego, ¿sabe lo que es ósculo? No sabe lo que es ósculo. Cónchale. ¿Usted sabe, señorita, lo que es ósculo? La teoría. Oye, pues que yo estoy en la práctica. La práctica la hacemos en el anfiteatro. ¿Qué sabe la teoría? Que Diego no sabe. El sinónimo, según la traducción de la teoría de la señorita Anaís, es el dejo. ¿Sí? Y también, jóvenes, pueden llevar los labios hacia atrás. Pero faltan mujeres jóvenes. Esas no son todas. ¿Qué falta? Enmudecieron otra vez. Hipoglicemos el tercer cielo. Martínez y Borrón, ¿va a decir algo? Dominique. Todo lo tiene paz. ¿Se imaginan ustedes, jóvenes? A ver, ¿se acuerdan? A ver, para que no se olviden, chicos. ¿Se acuerdan de las primeras diapos que les puse? Con diferentes expresiones. ¿Sí? 13. ¿Se acuerdan? Ya. Ahora, ¿cómo lo relaciono? Sí, todos son de la expresión facial. ¿Para? No. El responsable de directo, joven, de la sonrisa, sincera y honesta, no hipócrita, es el profesor. Y los demás, esto, para el rey, naranjas. ¿Para qué? 24, 25, 1. Entonces responde. ¿Cuál? Naranjas. Cindy. Randet. Yoga. No. Paola. Imaginen ustedes donde vieron la foto del que tiene la simetría facial, si alguien por ahí a priori parálisis facial, un paciente con asimetría o parálisis facial puede ingerir adecuadamente los alimentos. El pico de la emisión se le caga, se le chorrea. ¿Sí? Luego, es el mismo individuo o es el mismo paciente, puede articular adecuadamente las palabras. No. Por tanto, participa en el mecanismo de la fonación. ¿Estamos? No he dicho que es el responsable. Participa. Y aquí en el esquema, jóvenes, tienen que en el esquema las diferentes funciones que tiene este músculo. Siguiente músculo. De este hemos hablado, jóvenes. Ahora vamos a hablar del músculo que está lateral. ¿Sí? Y el músculo que vamos a describir es este que está acá en el fondo. Solamente se ve parcialmente aquí. Es el buccinador. Buccinador, con doble C. ¿Sí? Y es el músculo más profundo de la región lateral de la configuración de la cara
o también entra la formación de la pared lateral de la boca. Y si entra en la conformación de la pared lateral de la cavidad oral, ¿cómo se imagina el músculo, señorita? Con una cintita así, que sus fibras sean verticalmente. Chicos, es un músculo aplanado, así, de posterior hacia anterior, y que las fibras más pronunciadas las tiene en su inserción inicio, como que se van estrechando cuando llega a su inserción del término, que es la comisura labial o la dentadura. Entonces, si les describo así, para hablar de sus relaciones anatómicas de este músculo, antes de comentarle las inserciones que tiene, una cara lateral o externa, y la otra la interna o la endodoncia. Borde superior, pues entonces es un músculo plano, como les decía, jóvenes, ubicado para que se acuerden mejor, las mejillas, así también les gusta, mejillas. ¿Sí? Obviamente por detrás del auricular de los labios. ¿Qué inserciones tiene? Por detrás, jóvenes, hacia atrás, jóvenes, ¿dónde se ve? En el borde alveolar de la superficie relacionada con los tres molares, tanto del superior o maxilar y mandíbula. A ver si. ¿Y cómo lo hace a ese nivel? Generalmente el tejido adiposo. Luego, ¿dónde más? En el gancho de la apófisis pterigoides interna. Ahora tienen que acordarse a quién pertenecen las apófisis pterigoides. ¿Cuántas son? Y luego también se inserta en el ligamento pterigomaxilar. Y también el otro punto de inserción lo hace en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Sí? Y de ahí sus fibras en diferentes fascículos, obviamente se van a dividir así, de atrás a adelante. ¿Y dónde termina? A nivel de la capa profunda de la piel ubicada en la comisura labial. Y al tener esta inserción de término, sus fibras acá se van a confundir el paterniquines con el mismo auricular, con el cigomático mayor, con el retorio y con el músculo de mediados, el defensor de la comisura labial, el músculo de la tristeza. ¿Sí? De relaciones anatómicas, luego se los muestro en el ejemplo. La cara externa que tienen jóvenes, con los músculos que tienen ahí, cigomático mayor, risor. ¿Sí? Externamente e internamente con la mucosa que tapiza la pared lateral. Y externamente también, jóvenes, tiene relación con un conducto relacionado con una glándula que se llama la glándula. ¡Ah, me encantó! Karen tiene una glándula que se llama la glándula de Bichat. Está colaborando contigo ya en la segunda página de... ¿Qué glándula es? Claro. La guardia de Bichat está más arriba. Claro. Entra en la configuración como relación anatómica, sí, pero la relación anatómica más importante es con el conducto esternodel de la glándula parótica. Ahora, en su configuración, jóvenes, este músculo tiene una ponulosis externa y una ponulosis interna. Listo, la inervación es a expensas del temporofacial y la acción de este músculo, jóvenes, dos posibilidades.
el músculo relajado por esto, aumenta el diámetro transverso de la cavidad bucal. Y cuando se entra en el trabajo, se contrae, ¿qué hace? Se expulsa el aire. Por eso es que le llaman, por eso es que participa en la expulsión del aire, en el silbido, y también participa fuertemente en los aficionados a la música, pero que ya practican los músculos, los instrumentos de la corteza, etc. Y aquí vienen las reacciones anatómicas jóvenes. Este es el bucinador. ¿Qué carga es este bucinador? Externo. ¿No es cierto? ¿Qué inserciones permiten explicar el esquema de este nivel? Las inserciones posteriores de inicio. Y aquí está el ligamento pterigomaxilar, que va a tener relación anatómica con el músculo constrictor superior de la narina. ¿Sí? ¿Qué es esto? La rama de la mano. Acá está cortadita. Entonces se completa aquí la rama así. La rama ascendente. Y este es el borde anterior. En esa superficie también tiene inserción de inicio del bucinador. Después sus giras se llegan así, elípticamente, transversalmente y elípticamente nuevamente. ¿Qué es esto? Un puntito blanco, ¿no? ¿Qué es eso, jóvenes? Esta es una porción del conducto de esteno que está cortado. ¿Y qué músculo hay acá? Cristabel, ¿qué músculo? Despierta. Bucinador. Este es bucinador, mujer. Chicos, despierten. ¿Quién habló? Macetero, joder. Y acá también va a estar la glándula. Pues la glándula parótida está acá. Primero este conducto transita por dónde? Por la cara externa del músculo macetero. Ahí tiene otra relación anatómica del músculo macetero. Y después cuando llega al borde anterior del músculo macetero, ¿qué hace? Este conducto cambia de posición. ¿Están así? Así. Perfora o atraviesa las fibras de este músculo. ¿Y dónde termina? Si es una glándula salival mayor, necesariamente tiene que terminar en la boca. En la mucosa de la pared lateral de la cavidad bucal, el segundo molar. ¿Listo, jóvenes? Ahí tienen al bucinador nuevamente en sus inserciones finales en la comisura labial. Aquí está el macetero, jóvenes, se olvida que aquí está la parótida, por aquí transcurre el conducto de seno y después la perfora de este nivel, lo que viene en el anterior. Siguiente músculo, la vista acá, jóvenes, el elevador común del ala de nariz y del labio superior. Inserción y inicio, cara externa de la apófisis frontal del maxilar. Misma superficie de los huesos nasales, apófisis orbitaria del frontal, y después tiene dos fascículos, obviamente que descienden y de medial y lateralmente. ¿Y dónde terminan? En la piel de la nariz y en la piel de esta zona del labio superior. O sea, como digamos de inserción e inicio única, porque después terminan dos fascículos. En las narinas y en esta superficie del labio superior. Y el nombre del músculo denota la acción, ¿no es cierto? Eleva el labio, o contribuye a la elevación del labio superior y a dilatar las fosas nasales. Luego viene el elevador propio del labio superior. Inserciones de inicio en el reborde infraorbitario por encima del agujero infraorbitario. ¿Se acuerdan del primer esquema que se los mostré? Esa es la inserción de inicio. Y en más o menos la extensión de superficie de inserción a ese nivel
más o menos es centímetro y medio a 2 centímetros. Entonces, amplio su inserción de inicio. Y luego las fibras se van estrechando, obviamente de lateral a medial y de superior a inferior. ¿Y dónde termina? Prácticamente al mismo nivel donde termina el fascículo del elevador común del ala de la nariz y el labio superior, parte profunda de la nariz. De relaciones anatómicas, obviamente en su inserción de inicio, ¿por quién va a estar cubierto? Por la cara posterior de la porción orbitaria del auricular de los párpados. ¿Sí? Y medialmente con el elevador común y lateralmente con el cigomático menor. Acción de este músculo eleva la porción superior del labio superior, obviamente en la zona que se inserta. Siguiente músculo, jóvenes. En el fondo tienen que mirar acá que es el músculo canino o elevador del ángulo de la boca. Aplanado, cuadrilátero, y si el músculo se llama canino es porque se ubica en la fosa, en la eminencia canina. Esto, y después ¿a dónde llega? A la comisura del labio superior, relacionado con el cigomático mayor y cigomático menor. La acción de este músculo, jóvenes, es lo mismo que dice respecto a la superficie ósea de inserción, y ahí su nombre, ¿y qué hace? El actuar de este músculo eleva esa región del labio superior para poner que el diente canino. Por eso seguimos. Siguiente músculo, jóvenes, cigomático menor. Este es un músculo acintado, prácticamente es la misma región de inicio que hemos comentado del elevador del labio superior, pero más lateralmente, pero ya va a estar esta interrelación netamente con la cara externa de lo que es el hueso malar o cigomático, y después se dirige de lateral a medial y de superior a inferior, y termina ¿dónde? En la región profunda del labio superior, más pegado a lo que es la comisura labial, de relaciones anatómicas, cubierta obviamente esta región por la piel, porque es superficial, va a estar en relación con la cara profunda con la bola de Bichat, y en la región superior cubierta por la parte inferior del auricular de los párpados. Más lateral a este que acabamos de escribir es el cigomático mayor. Cigomático mayor, pues la inserción de inicio también es en el hueso cigomático, pero en una superficie más lateral al anterior que hemos comentado, que es el cigomático menor. ¿Y termina dónde? Ya termina más pegado a la misma comisura labial. De relaciones anatómicas, en su parte inferior va a estar en relación con el bucinador, y en la región posterior con el macetero, porque este es más lateral, y en parte va a estar cubierta por la parte más externa de lo que es la porción orbitaria del auricular de los ojos. La acción es lo mismo que hemos comentado para el cigomático mayor, y en conjunto hacen esta función, jóvenes, como le van a estar accionando ambas comisuras hacia arriba. ¿Qué otro músculo lateralmente existe? Por fuera del músculo, el músculo rizoide, por aquí le llaman el rizoide derecho, antipolín. Simplemente el rizoide. ¿Sí? Inserciones de inicio. Por detrás, en el tejido celular subcutáneo que está en el entorno de la glándula parótida o región parotídea. Se dice que también a ese nivel pueden haber fibras que estén en relación con el borde más anterior, obviamente en su segundo término del músculo está completo mastoideo. ¿Sí? Y después, ¿dónde termina, jóvenes? Termina en la comisura labial, en la misma comisura. De relaciones anatómicas, como es el más externo, va a estar cubierto por la piel, en relación con la parótida, en relación con el macetero y el bucinador. ¿Quién lo inerva?
siempre ramos provenientes del séptimo par craneal. Y la acción de este músculo es obvia. El nombre del músculo dice qué hace. Ese sí que realmente contiene la real sonrisa. La sonrisa sincera, espontánea, no ficticia. Hasta aquí la descripción de los músculos de la región lateral, de la región superior, en relación a la auricular. Ahora nos vamos a la parte. ¿Qué hay en la región inferior, jóvenes? Vamos a ir de lateral a medial y de superficial a profundo. El más lateral y superficial de este grupo de músculos en relación con la parte inferior del auricular de los labios es este. Triangular de los labios o el depresor del ángulo de la boca. Esas son las dos denominaciones para poder identificar qué es el músculo. ¿Por qué se llama triangular? Porque tiene realmente una forma triangular. Miren, eso es un triángulo de base inferior, vértice superior. ¿Y por qué le llaman depresor? Porque el actuar de este músculo, jóvenes, tracciona, hace que se vea la comisura. Al revés que hacen los cigomáticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué inserciones tiene? Aquí sí hablamos de una pequeña lámina aponeurótica en su ejercicio. ¿Y en qué superficie realmente de la mandíbula? ¿Qué hay a ese nivel en la mandíbula? Fuerte. La línea oblicua externa. ¿Sí? Entonces, y la línea oblicua externa, a este nivel más o menos el agujero mentoniano. Está lateral al agujero mentoniano. ¿Sí? Entonces, ¿qué inserciones de inicio tiene a través de esa lámina aponeurótica? En el tercio interno de la línea oblicua externa de la mandíbula. ¿Listo, jóvenes? Y al tener esta disposición de inserción así, y por la base triangular, se habla de qué? De una porción interna y de una porción externa, o medial o lateral. Acuérdense ahora de los planos, por lo que se habla de medial y lateral, ¿cierto? Y esta inserción así de inicio, después sus fibras, ¿qué hacen? Se estrechan y terminan en la comisura medial. Este es un músculo, todos los músculos que he comentado, jóvenes, son simétricos. Lado izquierdo y lado derecho. Obviamente, al terminar en la comisura, ¿termina dónde? En la región profunda de la piel de esa región. Y se confunde con las fibras de los músculos que también terminan a ese nivel. De relaciones anatómicas, si digo que es el más superficial, es esta cara que están viendo ustedes del músculo, ¿con quién se relaciona? Con este piel, ¿cierto? Voy a ver tejido adiposo, pero sí, es casi similar. ¿Y la cara profunda? Obviamente va a recurrir a la misma superficie del hueso. Va a recurrir en parte al siguiente músculo que vamos a revisar, que es el depresor del labio inferior, que es diferente que el triangular o el depresor de la comisura o del ángulo. Quien lo inerva, jóvenes, o de relaciones anatómicas antes, también en la parte más superior está en relación con el bucinador y obviamente en su primer término con esta porción del auricular de los labios. Ahora, se comenta de que este núcleo, justo donde está él, puede estar penetrado. ¿Y para qué la fenestración, jóvenes? Para descubrir arteria a ese nivel, que es ramito de la arteria facial. Y la acción de este músculo, jóvenes, si el nombre dice depresor de la comisura,
el ángulo de la boca, que hace contracción hacia abajo y que denota que la tristeza, la melancolía, la decepción, la frustración. ¿Sí? Ahora, acá lo tiene esquematizado así. Esa es la expresión. Ahora, quien también contribuye a esta expresión de tristeza, no solamente es este músculo que vamos a revisar en la siguiente clase, que es este, un manto, que es el tatismo del cuello. Medial a este músculo que acabamos de revisar, está ahí, cuadrado del mentón o cuadrado de la barba o depresor del labio inferior, ya no estoy hablando de la comisura ni del ángulo, del labio inferior. Cuadrilátero en su forma, ¿qué inserciones tiene? Prácticamente comparte inserción con el anterior que hemos comentado, en el tercio interno de la línea oblicua externa, obviamente de la mandíbula, y después sus fibras se dirigen hacia arriba. ¿Y dónde termina? En la cara profunda del labio inferior. De relaciones anatómicas, en parte cubierta por el primero que hemos comentado, el triangular, cubierta por piel externamente, y en su borde mediano e interno, obviamente con el músculo homónimo, deja un espacio. Y en ese espacio va a estar ubicado el siguiente y último músculo, la parte inferior que es la borla del mentón o el cuadrado del mentón. ¿Y qué hace este músculo, jóvenes? Como el nombre lo dice, dobla el labio inferior hacia afuera. Acuérdense cuando eran chiquititos, mamita, papita no les daba algo que ustedes pedían, ¿qué hacían? A ver, ¿cómo empezaba ese gesto, señorita? A ver. ¿Perdón? Así una chica engreída, cara. Le daban todo. O sea, que no ha sufrido en la vida. Tú tienes cara de sufrida, Claudia. Esto sí. La gente para afuera. ¿Sí? Y el último de los músculos jóvenes, estos jóvenes, este es el trabajo. Y el último de los músculos es este, la borla del mentón. Tiene una forma conoide, como ustedes están viendo ahí, la disposición de ustedes dicen que es más o menos como si fuese las orbitas de un pincel. Es el más medial y prácticamente usted cubre aquí. ¿Cómo se llama esa superficie de la mandíbula? La sínfisis mentoniana. Sínfisis mentoniana. Inserciones, obviamente puede llegar su fibra hasta la encía que recubre la mucosa del labio inferior y termina en la parte profunda de la piel de esta región del mentón. De relaciones anatómicas, ya se lo comenté, cubre la misma estructura ósea. La inervación ya la saben, y el actor de este músculo, jóvenes, es llevar hacia arriba la eminencia mentoniana, contraccionando hacia arriba la piel de esta zona. Y el signo característico, chicos, el signo característico es este último músculo. Es cuando, digamos, alguien está hablando y se le forma como una especie de hoyuelos en esta región de la piel. Esa es el actuar de, o digamos, la evidencia del actuar de este músculo, la boca de él. Creo que hasta ahí son los músculos diferentes de la expresión facial. Entonces, si tratamos de hacer un resumen, a ver, ¿qué se acuerda de todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy, señorita Arleta Nay? Dos nomás, dígame. ¿Cuál? Pura enumeración nomás. Maricielo, a ver, resaltante de lo que se acuerde. Uy, coro. Y en las primeras diapos les puse el resumen anticipado.
Claudia. Chicos, en las primeras diapos se les puse. ¿Ubicados dónde? En el entorno. Ahora, si ustedes se acuerdan de las cavidades, pues entonces se van a acordar de los músculos. Orbicular de los párpados, corrugador. En el entorno lo que es nariz. Transverso de la nariz. El elevador común del labio superior de la nariz y el elevador propio de las aperturas nasales. Y en el entorno de la boca, ahí está el mayor número de músculos. El primero que tienen que acordarse es el del labio, pero la definición es semioauricular superior y semioauricular inferior. Se acordaron así, ahora ubiquémoslo superiormente, lateralmente, interiormente. Entonces, pregunto. ¿Cuál es el músculo responsable de elevar la comisura radial? ¿O los músculos? Canino. ¿Alguien más? Los cigomáticos mejor, el cigomático mayor, cigomático menor y canino. Francesca. El músculo que ojalá, y mi deseo es ese, y el suyo también supongo, su reto objetivo es que no se produzca la melancolía, la tristeza, el gozo. Escuchen a mediados de julio. ¿Qué músculo no debe trabajar para usted ahí? Así se lo voy a poner esa. Dinámico. ¿Qué músculo? Ruge, su futuro es bueno. ¿Qué falta? Ahí terminamos, ¿sí? ¿No? Ya, tranquilos, aquí no va a terminar. Para los músculos que no son inervados por el séptimo par craneal, que se llaman uy, colón. Cerebrolápiz se llama Yofra se llama señorita Valdivia se llama masticatorios. Hoy día no va a almorzar ni en la hora. ¿Listo, chicos? Primer músculo, jóvenes. Se llama señorita. ¿Dónde se ubica el músculo temporal? Perdón. Me encanta la descripción. Linda, ¿por qué no se la ahí? No sé cómo es un caso de presión que me ha comprado. ¿Dónde se ubica? La fosa temporal. Fosa temporal. Y de estructura ósea. A ver, Ramsés. De estructura ósea que hay en esa fosa temporal, inclusive ahí la fosa temporal tiene una delimitación.
América. ¿Qué línea temporal? La inferior. Chicos, ahí pues la fosa temporal tiene límite superior, dos líneas temporales, superior e inferior. ¿No es cierto? Ahora pues, ahí está la aplicabilidad. Entonces, ¿qué inserciones tiene este músculo? Antes, es un músculo aplanado. Ubicación específica, llena, ocupa la fosa de la misma denominación. Y por la disposición de sus fibras dice que es un músculo en abanico. Este es el manguito del abanico. ¿Sí? Y ahí están las fibras. Y por la disposición que tienen las fibras en sus inserciones de inicio, de sus fibras anteriores, mediales y posteriores. ¿Dónde más tiene inserciones de inicio? Aparte de estas líneas que comentamos para el temporal. ¿Quién dijo? Que suelte la idea. ¿Quién fue? ¿Quién está buscando ahí? Parto feliz académico, señorita. Empiece. Vale, muchacho. En la misma aponeurosis del temporal. ¿Sí? Y ahí quienes escriben que este músculo tiene una cara obvio, externo o superficial, y la otra que es la profunda, que está en relación con la misma estructura ósea de la fosa temporal. ¿Sí? Entonces, respecto a la inserción en la aponeurosis propia que tiene este músculo, cuando las fibras de este músculo están por dentro de la aponeurosis, es la capa o fascículo profundo. Pues cuando está superficialmente, ya de todo fascículo superficial, en la configuración de este músculo. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa con estas fibras anteriores, mediales y posteriores? Ustedes están viendo lo que es cierto, que prácticamente la unión de su espesor del músculo, de los 2/3 superiores con el tercio inferior, ya empieza a aparecerse el tejido aponeurótico. ¿Y ese tejido aponeurótico dispuesto así para qué? Para la conformación de esto que se llama Brigitte Corojo. Checo, se llama el tendón de inserción de término del músculo. Muchachos. ¿Sí? Y ese tendón joven es así. ¿Dónde termina? Miren, y la descripción es por demás vasta y suficiente concepto. Termina en todas las superficies que tiene la configuración de la posicronois, incluyendo su vértice. Examen jóvenes. Acá está el vértice. Y las fibras después, ¿a dónde se disparan? Disculpen la expresión. ¿Dónde se ubican? Cara interior, perdón, cara externa, interna, borde y borde. Es toda la superficie. Es difícil de ver con el ¿no? ¿Listo, jóvenes? Ahora, algunos dicen inclusive que puede tomar inserción en la cara interna del temporal, pero yo lo considero como no institución o variaciones anatómicas y construcción terminales. ¿Listo, jóvenes? Ahora, superficialmente, ¿con quién tiene relación? Obviamente, con la galea patológica que está a este nivel, que tiene las prolongaciones para los músculos auriculares superiores, anteriores y también en parte los posteriores. Pero de los posteriores no, más es el superior. ¿Con quién más? En esta cara, jóvenes.
están los dos vasos temporales superficiales. ¿Y la cara profunda? Ya lo comentamos, la relación atómica. Pero además, ¿con quién? Con los vasos temporales propios. ¿Se entiende? Entonces, ahora, eso no solamente es relación anatómica, y ahí van a coordinar los vasos que van a la irrigación y obviamente también en el nervioso. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿quién los inerva? Obviamente, si hemos dicho al inicio que todos estos músculos son inervados por el facial. ¿Esto quién lo inerva? El facial, naranja. Son ramos provenientes del nervio maxilar. ¿Sí? La acción de este músculo, jóvenes, si las inserciones de inicio son estas que hemos comentado y tiene una sola inserción de término, y específicamente es en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula, la estructura oxicoronoides, ¿qué hace? Ahí está la articulación temporomandibular, ¿qué hace esto? ¿Cierto? ¿Qué hace la mandíbula? A la mandíbula la va a ganar. El músculo tendría que estar aquí para que reaccione hacia abajo. Entonces lo que hace este músculo es solamente elevar la mandíbula. No solamente el cierre de la mandíbula, sino contribuye a qué? A eso, a la masticación, trituración del músculo. Entonces ustedes se preguntarán, sí, entonces hace que la mandíbula se vaya hacia abajo. ¿O no hay? Algunos simplemente dicen, por gravedad, la mandíbula cae. Pero no es tanto así. En esta región cervical, jóvenes, hay un grupo de músculos. ¿Qué se llama? Los músculos de la región hioidea. ¿Sí? Y estos músculos de la región hioidea se llama hioidea porque acá tenemos un solo huesito, que es el dedo. Y aquí en un cuerpo hasta mayores, hasta menores. Y hay 4 músculos infrahioideos y 4 músculos suprahioideos. Y estos músculos suprahioideos, obviamente la exerción es como superiores que hacen como que tracción hacia abajo. Pero no es una tracción eléctrica. Que se desplace la mandíbula. Hasta ahí creo temporal. Más de tiempo. Ahí lo tengo. Una de sus inserciones ya habíamos comentado. ¿Y cuál es una de esas inserciones que lo hemos dicho al inicio? Que olvidé el nombre. Dice. Dilo rápido. Ya, ahora escucho. No, pues sin plagiar, entonces, ¿para qué hemos recordado los primeritos que les hemos trabajado? ¿Quién se acuerda? Que levante la mano. Ángulo de la mandíbula, o también les dije tuberosidad maxilar. Esa es la inserción de términos. Y las inserciones de inicio jóvenes tiene 2 fascículos. Un fascículo superficial o anterior externo, lo que estoy señalando, jóvenes. En el borde, en la parte anterior del borde inferior del arco cigomático y en el ángulo de la mandíbula, acá. Y el otro es en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Este se llama superficial y este fascículo común. Pero ambos terminan a este nivel. Velocidad. ¿Qué hace? Lo mismo que hemos comentado la función vertebral. ¿Sí? Bueno,
Hasta ahí el mensaje, jóvenes, lo que faltaría revisar son los dos periodos. Vuelvo a repetir, estos 4 músculos no son inervados por educación. El dolor de la rama del quinto par cardíaco. ¿Alguna pregunta, jóvenes?